Buenas noches, soy William Leonardo Muñoz. Este es mi video para el proyecto final de la materia de centro de datos. Es un resumen de 5 videos que tratan acerca de la evolución, del mantenimiento, del enfriamiento de los centros de datos. En el video 1 trata acerca de la evolución de los centros de datos, como ya lo había dicho. De primera instancia, explica que la organización por niveles en el centro de datos es cómo se van manejando pues, precisamente los centros de datos por niveles, que posteriormente vamos a hablar un poquito más de ello. Actualmente se está utilizando cada vez más los centros de datos, ya que pues todas las aplicaciones que utilizamos, todo lo que generamos en internet, pues generan datos que son indispensables para el funcionamiento de dichas aplicaciones, como puede ser Facebook y Google, que, que por día se están generando millones de usuarios en Facebook, navegando millones de usuarios en Facebook y miles de millones de búsquedas en Google. Esto sucede que todos los días miles de millones de mensajes de texto sean enviados por WhatsApp, por varios medios. Y todo esto son proporcionados por servidores. Y lo más importante es la infraestructura de soporte en sí de los servidores. En el video también habla acerca de varios centros de datos con distintos presupuestos que este señor que está hablando en el video visitó, y que en el primer centro de datos al que se dirigió fue el Departamento de Finanzas en Brasil, y pues cuenta que es uno de los más grandes de esa ciudad porque pues tienen todo el presupuesto y todo el dinero del mundo. Y pues cuenta que es muy agradable, es muy, muy enorme, que la seguridad del plantel físicamente es muy buena y que la seguridad en la cibernética pues también lo es. Posteriormente se dirige a otro centro de datos que con un presupuesto más recortado, ya que era el departamento de educación y pues no tenían demasiado presupuesto, por lo que su centro de datos contaba con un montón de computadoras que hacían la función de servidores, y con aire acondicionado común y corriente, sin que sea específicamente para los servidores. Y posteriormente se dirige al Departamento de Salud y de Recursos Humanos. Ese cuenta que es como un punto medio entre esos dos, que cuenta con bastidores específicamente para los servidores, y que estaban no muy bien construidos, no muy bien con un buen mantenimiento en la infraestructura que manejaban estos servidores. Y posteriormente habla de la eficiencia energética del equipo de los servidores, que como del 20% se dirige al 30, al 50, al 60, lo platica muy bien en una gráfica. Habla también, hace mucho énfasis en la eficiencia energética de estos centros de datos, ya que es importante que se planee una refrigeración desde el inicio, antes de construir los centros de datos, para que funcione de una manera correcta y que no haya ninguna falla, ni ningún sobrecalentamiento, ni nada. Aquí cuenta que se construyó por 3 kilovatios de potencia. Cuenta aquí que por cada rack que hay en este servidor que está contando, se construyó pensando precisamente en la energía de kilovatios que va a utilizar por rack.
Entonces está completamente planificado el hecho de que se consuma la energía. El tamaño del centro de datos a menudo es un factor clave cuando intentamos determinar las opciones de enfriamiento y que se debe elegir correctamente. Aquí hace énfasis en el enfriamiento de los centros de datos. Cuenta que se tiene que, igualmente como la capacidad de energía, se tiene que prever desde antes de construir el centro de datos, y que se tiene que pensar que se va a utilizar pues en unas cuantas décadas. O sea, va, va a funcionar este centro de datos en por lo menos 20 años. Entonces se tiene que planear desde un principio que hay que mantenerlo por 20 años. Aquí cuenta también que el almacenamiento eh, es un componente que genera unos gastos enormes en el presupuesto dentro de los centros de datos. Normalmente se suele hablar únicamente de los servidores, del enfriamiento, de la energía, pero del almacenamiento casi no se suele hablar, y que es un gasto considerable. Aquí dice que en el entorno de los centros de datos recortan los presupuestos. Entonces, todos los técnicos que tienen que trabajar ahí tienen que trabajar con la tecnología que cuentan y con el presupuesto a lo mejor un poco más limitado de lo que les quisieran hacer. Eh, Aquí habla un poquito más acerca de los niveles de los centros de datos. Trata desde el nivel 1 hasta el nivel 4. Dice que en el nivel 1 es un nivel demasiado básico de servidores. El nivel 1 compone de capacidad de redundancia. Esto quiere decir que pues toda la información se va repitiendo y pues que no haya pérdidas. En el nivel 2, perdón, este es el nivel 2. El nivel 1 es un nivel demasiado básico, el nivel 2 es de redundancia y el nivel 3 es una infraestructura que se puede mantener simultáneamente varios servidores. Esto quiere decir que pues en un centro de datos pues que existan varios servidores funcionando al mismo tiempo. Y el nivel 4 dice que tiene que contar el nivel 3 y la infraestructura para que el sitio sea tolerante a fallas, que existan ciertos componentes que hagan que eviten o que toleren fallas en el servidor. En el video 2 habla un poco de la experiencia pues, que tiene en el ámbito laboral de los centros de datos. Cuenta que la mano de obra calificada necesitada para diseñar y operar las instalaciones centro de datos cada vez es menos, porque las personas se interesan cada vez un poco menos en los centros de datos, y pues considero que eso está mal, pues porque es algo muy importante para las tecnologías de la información, ¿no? A medida que va creciendo la cantidad de datos en el internet, aumentan los centros de datos, aumentan el tamaño de los centros de datos. Este aumento es dinámico a medida que aumenta el costo de la energía, ya que pues también aumentan los datos, aumentan la capacidad y aumenta la energía, aumenta todo en general. Aquí, en base a su experiencia, cuenta que hay cosas que se pueden mejorar dentro de los centros de datos, como revisar algunas de las herramientas de administración de los centros de datos que existen, a lo mejor algunos softwares y demás. Posteriormente, plantea algunas preguntas que considero que son pues interesantes para resolver, ¿no? Como puede ser cómo se mide el riesgo
de pérdidas de información en los centros de datos. Qué tipos de métricas se necesitan, qué métricas se aplican y qué métricas definen la eficiencia del centro de datos. Entonces considero que eso es importantísimo saberlo, ¿no? Bueno, aquí cuenta que si no tienen las métricas que se pueden analizar, algunas de las informaciones se podían no se pueden como administrar, algo así se entendí más o menos a la explicación, no se puede administrar con frecuencia, y pues se necesita pues un lapso de tiempo para preparar dichos datos con las métricas que se requieran. Aquí cuenta que cuenta una historia que tenía 5 días para reparar un informe, pero les tomó 6 días obtener los datos correctos y 6 semanas para obtener los datos, porque tenían que obtener datos mensuales de un grupo y del proyecto que estaban haciendo. Y pues cuenta que pues se alargó mucho, ya que pues hay varios obstáculos y que pues se tienen que ir resolviendo y superando. En el video 3 se habla del refrigeramiento de los centros de datos. Cuenta que cuenta como ejemplo un centro de datos de 5000 pies cuadrados con un UPS de 250 kilovatios. Cuenta que el UPS está cargado en ese momento. Además que cuenta que tiene un factor de pérdida fijo ya de energía, ya que pues está utilizando el VPS y además la energía que del VPS directamente están usando 75 kilovatios. La capacidad total del VPS dice que la capacidad total del VPS se multiplica por 0.02, que sería que en el caso explicado serían 200 kilovatios, se multiplica por 0.02 y que se obtiene 5 kilovatios de producción de calor. Eso pues se contempla como pérdida de energía, y sería la pérdida proporcional a la potencia operativa, y dice que esa pérdida se multiplica de nuevo por 0.02, que serían 75 kilovatios, se multiplica otra vez por 0.02 y se obtiene 1,5 kilovatios. Aquí cuenta que el calor que despiden las personas pues en esta infraestructura se calculó y cuenta que son 100 vatios por persona, y cuenta que son 20 personas por el centro de datos. Eso equivale a 2 kilovatios de producción de calor únicamente en personas. No se contemplan equipos ni nada, solamente las personas. Y eso lo suma y dice que tiene 14.5 kilovatios de pérdida de energía. Posteriormente, en el video número 4 habla precisamente de los fundamentos de la energía, que se divide en dos componentes: energía espacial y el enfriamiento. El enfriamiento pues ya se había calculado anteriormente. Aquí cuenta que se quiere mantener nuestra energía libre de interrupciones, que exista un UPS para apagones y que no corte el funcionamiento del centro de datos. Aquí interpreta una metáfora que es muy interesante, que es para medir los voltios, que lo utiliza como una manguera. Hay muchas cosas que podemos observar entre la potencia y la electricidad que se correlacionan entre sí con la metáfora de la manguera.
Aquí cuenta que un voltio es equivalente a la presión en la manguera que va fluyendo. Entonces, mientras más se abre la boquilla de la manguera, más presión tendrá dentro de esa manguera, y pues eso es la cantidad de voltios. Aquí dice que pasa algo demasiado interesante cuando se agarra la manguera y se da vueltas muchas veces. Esto en electricidad se traduce como en alterar la cantidad de energía que va pasando por el cable. Se llama potencia real y esto se mide en vatios. Posteriormente, la presión, precisamente, se conoce como la electricidad, es la fuerza de la electricidad que fluye a través de un circuito. Se mide en amperios y mientras más amperios mide la cantidad de corriente que fluye. Quiere decir que pues es la cantidad, es la presión, la cantidad de energía que transmite un cable. Aquí dice, si para tener más amperios necesita llevarlo a lo largo de un cable más grande a través de una manguera más grande. Esto quiere decir que pues si se amplía el tamaño del cable, se puede reducir o aumentar el voltaje. Y pues se tiene pérdidas resistivas. Aquí cuenta de las ondas sinusoidales, que se llama, que son que llevan el nombre de las energías de la monofásica, eh, que es una energía alterna. Y luego cuenta que son la energía trifásica, cuenta con 3 ondas sinusoidales que alteran entre sí y están desfasadas 120 grados entre onda y onda. Aquí cuenta que pues se utiliza la energía trifásica en los centros de datos, pues es menos costoso de producir. Y luego cuenta de última instancia que afecta que el tamaño del cable afecta la cantidad de energía que se puede entregar a los clientes con una configuración de 120 o 240 voltios. Y por último, en el último video traté del mantenimiento de un data center. Esto en el último video explica que el mantenimiento es parte indispensable para llevar un data center, para mantener la disponibilidad de un data center. Y cuenta que los equipos con garantía pues aún así requieren un correcto mantenimiento, y que existen 2 tipos de mantenimiento, el mantenimiento preventivo y el mantenimiento correctivo. El mantenimiento preventivo, como su nombre lo dice, trata de prevenir los problemas a futuro. Sería cosa de... Un ejemplo podría ser limpiar el polvo de los switches, de los cables, cambiar las terminales RJ45 y demás, para evitar fallos en la red. Y el mantenimiento correctivo es cuando el problema ya se dio y es necesario pues cambiar algún que otro componente para que el problema no se haga más grande. En conclusión, yo pienso que es un tema demasiado complejo para llevarlo en una sola materia. Siento que deberíamos abordar un poco más el tema de los centros de datos en la carrera, ya que pues me parece demasiado interesante todo el manejo de todos los datos generados por internet, y pues la importancia del mantenimiento preventivo y correctivo de los centros de datos. Muchas gracias.